¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a vuestro podcast de deporte americano en español. Seguimos todavía en el parón de la NFL. En el próximo episodio sí tocaremos ya cosas interesantes que están pasando en la offseason. Por ejemplo, si sabremos ya algo o no la semana que viene, probablemente a lo mejor sí, de Travis Kelce, que parece que sí va a seguir un año más. Quizás donde pueda acabar Aaron Rodgers. En fin, de momento está bastante parado. Sí tenemos ahí también un poco las sensaciones que nos han dejado en el Combine. Pero hoy, una vez más, vamos a centrarnos desde el inicio en la Major League Soccer, en esa tercera fecha de la Liga de Fútbol de este país, de la Liga de Soccer de este país. Hay que hablar también de NBA, concretamente de un equipo que son los Detroit Pistons y que están pasándolo mal. Luego vamos a analizar por qué les está pasando y vamos a escuchar también a los protagonistas. Y por último, estamos en plena disputa del Clásico Mundial de Béisbol y por supuesto que luego vamos a cerrar este episodio número 15 del podcast con Valentina Ricci, que nos va a contar de primera mano, porque está todos los días metida en el Antipod, así que sabe perfectamente lo que está pasando en el Clásico Mundial. Venga, no me enrollo más, arrancamos este episodio 15 de vuestro podcast The Airball, deporte americano en español. Repasamos los detalles que nos deja la tercera fecha de la MLS. Analizamos la bomba lanzada por Xavi y cómo afectó a la llegada de Messi a Miami. En NBA, tratamos de explicar el bajón de los Detroit Pistons. Y el Clásico Mundial ocupará nuestro tiempo de béisbol. ¡Comenzamos! Venga, y vamos a comenzar con la Major League Soccer porque ya vamos por la tercera fecha. Esto va empezando a agarrar velocidad. Y lo primero es repasar los resultados. Hay que decir que ha habido un partido menos porque el encuentro entre New England Revolution y Houston Dynamo no se pudo disputar, está aplazado, pero los otros partidos, los otros 14 partidos que son estos, sí que se han disputado. La goleada del NYC de Nueva York, 5-0 sobre Orlando, la victoria a domicilio 2-1 del Inter Miami visitando a DC United, pero en Baltimore, en el estadio grande, con récord con 72.000 espectadores. Le ganó Real Salt Lake 3-2 a Atlanta en el Mercedes-Benz. Tenemos también la victoria de Charlotte 3-1 sobre Austin, el empate sin goles de Columbus Crew y Chicago Fire, la victoria por la mínima de San José, sigue ganando, sigue perdiendo también Filadelfia, que era el que cayó ante San José, la victoria a domicilio de San Diego, otro que sigue ganando, luego hablamos de eso, ganando en Kansas City. Nashville, que está también en un estado de forma espectacular, 3-1 le metió a Minnesota. Por cierto, sigue sin debutar James Rodríguez, en este caso no estuvo ni siquiera en la lista porque estaba con unas molestias. La victoria a domicilio también de Seattle en San Luis, la goleada de Colorado Rapids, que está muy bien, 4-1 le ganó al Galaxy. El otro equipo de Los Ángeles, el LAFC, ganó por la mínima 1-0 a Dallas. La goleada de Vancouver visitando Portland. Portland no está las cosas muy bien por allí. Montreal, con su primera victoria de la temporada en Nueva York ante los Red Bulls, ganó 3-0. Y el último partido que se disputó la noche del domingo, la victoria en Cincinnati de Toronto. Otro que tampoco había ganado todavía, bueno, pues lo consiguió con esa victoria por la mínima. Con esto, así están las cosas en el oeste. Lo voy a poner en grande, que se va a ver mucho mejor. En el oeste, San Diego, Vancouver, San José y LAFC, los 4 han ganado los 3 partidos. Colorado se pone ahí con 6 puntos, lo mismo que Seattle y Salt Lake. Con 4 tenemos al Galaxy, a Dallas, a Minnesota y a Austin. 3 puntos para Houston y Portland, aunque Houston, recuerden, tiene un partido menos. Y con un solo punto está San Luis y Kansas City. Tiene mala pinta lo de los dos equipos de Missouri, por cierto. En el este, el líder es NYC, New York City, con Nashville. Los dos tienen 7 puntos, 6 para Miami y los Red Bulls, que podían haber hecho pleno, pero cayeron esta semana. Chicago Fire y Charlotte están con 4 puntos cada uno. Luego hay 4 equipos con 3 puntos, Cincinnati, DC United y los 2 canadienses, Toronto y Montreal, Columbus con 2 puntos, y hay 4 equipos, Filadelfia, New England Revolution, Atlanta United y Orlando, que todavía no saben lo que es ganar en esta temporada. Lo están pasando mal, desde luego, los 4 equipos, y seguimos viendo, pese a que esta semana ha habido, por ejemplo, victorias interconferenciales, por ejemplo, del este hacia el oeste, de Charlotte sobre Austin, pero sigue siendo superior, sigue siendo importante el dominio que tiene el oeste sobre el este, al menos de momento. Y sobre todo, esto se refleja en algo que es muy evidente y que quiero mostrar como la primera de las claves de lo que nos deja esta tercera semana, que es
4 equipos, lo decíamos el otro día, ¿se acuerdan? Hay 4 equipos en el oeste que son los que van a estar arriba. La duda está en quién va a ser primero, quién va a ser segundo, tercero o cuarto. Pero no veo a muchos equipos alcanzando el nivel que tienen San Diego, Vancouver, San José y LAFC. Luego el resto pelearán de la quinta plaza para abajo. ¿Por qué digo esto? Porque son los 4 equipos que han ganado todos los puntos que han estado en juego. Ahí lo tenéis. Pero es que además de que han ganado los 9 puntos, fíjate, por ejemplo, San Diego con 8 goles a favor no ha encajado ningún gol todavía. San José tampoco ha encajado gol, el LAFC tampoco ha encajado gol, pero estos tienen 6 goles a favor. Y el otro equipo que sí que ha metido los 8 goles es Vancouver, pero encajó un gol y por lo tanto no puede presumir de imbatido e imbatible, ¿no? Pero fijaros estos 4 equipos, es lo que comentábamos antes, ¿no? Lo de San Diego es una cosa de locos, porque además en este caso todos han ganado ya en casa y fuera. Es verdad que han jugado 2 en casa, pero han ganado también fuera, han ganado con contundencia y sinceramente es que incluso en partidos que juegan contra los propios rivales del oeste se les ve muy muy superior. Yo no sé qué va a pasar de aquí en adelante. Yo creo que Seattle es un equipo que puede estar ahí en esa pelea también de los primeros puestos, pero como ya perdió un partido, se ha quedado un poquito más descolgado, bueno, un poquito más, a un partido, a 3 puntos, ¿no? Pero no mucho más. Eso por un lado. Esos son, digamos, los que están intratables, pero los que todavía no saben lo que es sumar ni un solo punto son, curiosamente, todos de la conferencia este. Es decir, todos los que han ganado todos los partidos son del oeste y todos los que han perdido todos los partidos son del este. Son estos 4: Philadelphia Union, los New England Revolution, Atlanta United, que ha empezado muy mal con el Tata en su segunda etapa al frente del equipo del Mercedes-Benz Stadium, y luego Orlando, que además de que está perdiendo, está encajando muchísimos goles. 4 le metió el otro día Miami, 5 le ha hecho Nueva York este pasado fin de semana. Aquí hay una cosa muy curiosa, que es que es imposible que sigan perdiendo todos, porque en esta semana que viene tenemos un partido entre Atlanta y Filadelfia. Es decir, que salvo que se suspenda, como pasó con New England Revolution, que por eso tiene ahí el asterisco con New England, porque le falta un partido más, solo han jugado 2 encuentros. Pero claro, entre Atlanta y Filadelfia uno tiene que ganar, o por lo menos tendrán que empatar y se llevará cada uno un punto. O sea que cuidado, porque tanto Orlando como New England podrían quedarse ahí solitos, ¿no? sin puntuar. El próximo partido de Orlando, por cierto, lo hago yo en Apple TV, es Orlando contra Montreal, que es un equipo que también empezó muy mal, pero que el otro día ganó 3-0 en Nueva York, y la verdad que fue un resultado bastante contundente para lo que venía demostrando el equipo canadiense. La verdad es que nos dejó sorprendidos y yo creo que es un resultado muy muy positivo. Bueno, más allá de todo eso, hay que hablar también en este bloque, digamos, de la Major League Soccer de más cosas. Hay que hablar, sabéis que me gusta siempre hacer un guiñito a lo que esté pasando con el Inter Miami. En este caso volvieron a ganar, esta vez con más solidez. Es verdad que era contra el DC United, incluso al final ganaron por la mínima, pero se vio otra cosa, ¿no? Bueno, Messi volvió a marcar, metió también gol Rodrigo de Paul, pero se vio otra cosa. Yo creo que el equipo va creciendo poco a poco, se cumple un poco lo que yo dije hace tiempo, de que el equipo realmente su pretemporada que no hizo la va a estar haciendo ahora, y que lo positivo para ellos es que, teniendo como tienen un calendario tan complicado de arrancar, a Seattle le pasa lo mismo, y Seattle ha ganado también 6 puntos de 9, tienen que jugar muchísimos partidos fuera de casa hasta que ya estrenen el New Stadium, que se llamó New Stadium, por cierto, al final, el nuevo estadio de Inter Miami, será el 4 de abril, hasta entonces todo lo tienen que jugar fuera, y eso es un hándicap, pero el haber ganado las últimas 2 semanas en Orlando y en Washington DC, o en Baltimore en este caso, es muy, muy positivo. En cualquier caso, no estamos para hablar hoy solamente en este bloque de MLS, de Major League Soccer, de lo que pasó en la jornada, porque afecta al Inter Miami algo que explotó en la tarde-noche del domingo y que yo, por supuesto, quiero tocar aquí. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con la Major League Soccer. Estoy hablando de la entrevista que Xavi Hernández dio a La Vanguardia, y en la que prácticamente despotricó y puso a caer de un burro a todos los que están mandando ahora mismo en el FC Barcelona, con Joan Laporta a la cabeza. Bueno, mucha gente que habla de resquemor, de
de rencor, de venganza que sirve fría, porque hacía casi 2 años que no hablaba, desde que salió del club. Y bueno, es muy oportunista también el hacer esta entrevista cuando estamos a unos días de que sean las elecciones del Barça, ¿no? Y que ya en Laporta vaya a tener pues también un candidato que va a pelearle esa presidencia, y que estas declaraciones de Xavi puedan suponer, por supuesto, una pérdida de votos, ¿no? Por si alguien ha estado en Marte o en la Luna estas últimas 24 horas, no te preocupes, que te voy a poner un extracto de unos 2 minutos más o menos con lo más importante de lo que dijo Xavi, sobre todo en relación a Messi. Pero lo clave, lo más importante es que cuenta cómo fue ese posible regreso y que luego no se dio, y por quién no se dio, de Messi al Barça cuando acababa su contrato con el Paris Saint-Germain. Y cuando acabemos de escuchar a Xavi, te digo lo que opino, y además lo relacionamos con lo que es el día de hoy, el Inter Miami de Leo Messi. Vamos a escuchar a Xavi. Me gustaría explicar también, es que el presidente tampoco dice la verdad. Es decir, es un tema que Leo está fichado. O sea, Leo, el mes de enero, él queda campeón del mundo, y con la relación que tenemos contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver al club. Y yo lo veo. Esto era enero del 23, que es el año que ganamos la Liga. Y bueno, hablamos hasta el mes de febrero, marzo, y le digo, bueno, cuando tú me des el ok, se lo digo al presidente, porque yo lo veo futbolísticamente, no hay dudas. Y en cuanto entra el presidente, empiezan a negociar con su padre. Y contrato hecho, contrato de luz verde de la Liga, y al final es el presidente que lo tira para atrás. Es decir, vuelve a no decir la verdad. Yo llamando al padre le dice, no puede ser, Jorge. Me dice, habla con el presidente porque no... Bueno, y el presidente me dice que no lo va a hacer. Claro, yo le digo, llevamos 5 meses hablando con Leo. Eso está hecho. Lo hemos dicho, futbolísticamente no hay dudas, a nivel económico nos vamos a Montjuic, y vamos a hacer un last dance, como Jordan, todo preparado. Y el presidente me dice, palabras textuales además, que no vuelve porque le va a hacer una guerra, que no se lo puede permitir. Y esta es la verdad. Esta es la realidad. Es decir, yo no pretendo engañar a nadie, no tengo ningún interés en volver al Barça, no tengo ningún interés en entrar otra vez en la candidatura de Víctor Font, que se dice. No tengo ningún interés en nada. Yo pienso que no voy a volver nunca más al Barça en estos momentos, nunca. Es decir, yo he hecho mi etapa jugador y mi etapa entrenador, les he ayudado en su momento, creo que fue una etapa muy positiva, y creo que salvamos a nivel futbolístico el equipo, ¿no? El club. A partir de ahí, mi interés es contar la verdad. Y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere. No por la Liga, ni porque Jorge Messi pide más dinero. Eso es mentira. Eso no es verdad. Es el presidente con su gente que le dicen que no se lo puede permitir. Que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder. Es decir, va a haber una guerra. Tal cual me lo dice, palabras textuales. ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis quedado? Era un poquito largo el vídeo, eso es verdad, 2 minutos largos, pero aunque no lo creáis está muy resumido, sobre todo la parte que nos afecta a nosotros. Aquí en este canal hablamos de deporte americano, de lo que pasa aquí en los Estados Unidos, y todo eso que hemos escuchado es clave para entender la llegada posterior de Leo Messi al Inter Miami. A ver, yo quiero comentar varias cosas, y ahí me salgo un poco también de lo que es Estados Unidos, me voy más también a ese año 2023 y demás. Yo tengo una pregunta sobre todo, que es si de verdad estaba tan hecho, tan cerrado como dice Xavi Hernández. Lo digo porque no tengo duda de que si estaba así, era verbalmente. Si tú tienes un contrato firmado, ya puede venir Joan Laporta, puede venir el Papa, si quieres. Si está firmado, está firmado. Con lo cual entiendo que era un acuerdo verbal y eso sí se puede caer en cualquier momento. Lo digo porque yo no tengo ninguna duda de que Laporta pudo frenar eso, ¿eh? No tengo ninguna duda. Conociendo un poco al personaje, puede ser perfectamente, porque miente mucho y en este caso además pudo ver a Messi más como una amenaza al proyecto y a sí mismo, al propio Laporta, que como algo a favor, ¿no? Entonces,
puede ser que sea verdad lo que dice Xavi y que Laporta lo cortó todo. A mí me chirrían varias cosas, me chocan cosas. Una es esa, supongo que sería un acuerdo verbal. Si es un acuerdo verbal, no entiendo la parte en la que cuenta Xavi que tenían el ok de la Liga. Es decir, la Liga te aprueba o no te aprueba la inscripción de un jugador en base a lo que tú has firmado y a la inscripción que tú intentas hacer de jugador con sus condiciones salariales. Yo no creo, puede ser que fuera así, pero yo no creo que desde el Barça se llamara a la Liga y se dijera, oye, tenemos a Messi para el año que viene, hemos cerrado con él X millones, en esos números podríamos inscribirle, y le dijeran, sí, le podéis inscribir. Me parece muy raro, porque yo creo que la Liga ahí no se iba a pillar los dedos. Quiero recordar a todo el mundo, pues si alguien no se acuerda, que el Barça está teniendo todos los años muchísimos problemas para inscribir los jugadores que ficha. Es decir, que el propio Dani Olmo en 2024, un año después de lo que estamos hablando, estuvo varios partidos sin jugar y así tantos casos, ¿no? Ese verano el Barça fichó a Gundogan, fichó a Íñigo Martínez, fichó a Joao Cancelo, Joao Félix, que jugó también en el Barça, si os acordáis, aunque estuvo cedido en este caso por el Atlético de Madrid. ¿Quién más llegó ese año? Uriel Romeo, Víctor Roque. Es decir, que el Barça tuvo bastantes incorporaciones ese verano, lo cual me hace pensar todavía con más claridad que veo difícil que la Liga diera el ok a Messi, por mucho que la Liga sí es verdad que podría ser la primera interesada en que Messi volviera a la Liga, porque como reclamo para la competición es tremendo. Pero, no sé, me chocan muchas cosas ahí y tengo ciertas dudas. Luego, claro, el hecho de que esto no sucediera... Yo la información que tengo, alguna vez la hemos comentado aquí, también en los medios en los que trabajo, el único jugador del FC Barcelona que estaba realmente cerrado para que empezara a jugar en el Inter Miami en el verano de 2023 era Sergio Busquets. Busi lo tenía hecho y iba a llegar aquí, a desembarcar en Miami con la familia y iban a jugar la segunda mitad de temporada de la Major League Soccer. Claro, todo esto que cuenta Xavi tiene cierto sentido porque si se rompió todo en un hipotético regreso al Barcelona, entiendo que el timeline que había establecido Leo Messi o los Messi era, después del Paris Saint-Germain, un último año, lo dice Xavi, un last dance, un último año con el Barça, y en 2024 me voy a Miami. Bueno, el hecho de que pasara todo esto es lo que aceleró, y por eso creo que sí es importante tocarlo aquí en este podcast, que es de deporte americano, de fútbol de aquí, porque eso tiene una repercusión directa en lo que pasó aquí. Bueno, al caerse todo finalmente, pues al final ese escenario que habían pintado un poco potencialmente o a futuro Inter Miami y Leo Messi a partir de 2024, pues supongo que lo aceleraron, lo pusieron sobre la mesa, lo aterrizaron y lo hicieron efectivo. Y oye, yo egoístamente pues feliz, ¿no? Porque eso ha sido una muy buena noticia para la Major League Soccer, para el fútbol de aquí. El impacto que ha tenido Leo Messi en cuanto a la repercusión de la Liga, el crecimiento de la Liga, el animar a otros jugadores también para que vinieran a jugar aquí en una plenitud, no siendo ya jugadores muy, muy veteranos. Bueno, yo creo que ha sido todo muy positivo que llegara un año antes y todo cuadra. La verdad es que según lo que está diciendo Xavi, todo cuadra. A mí me chorrían algunas cositas, pero en general sí tengo claro eso. Y quería cerrar simplemente dando una opinión que ya he dado un poco antes ahí por ese camino y sí lo quería decir. A mí creo que Xavi, hay dos Xavis, ¿no? Uno es el Xavi futbolista del que nadie puede dudar, fue un jugador único, está en el debate de que pudiera ser uno de los 5 mejores de la historia. Yo creo que está aceptado ese debate por su estilo de juego, por lo que significó para el Barça, para la selección española, por lo que ganó, por cómo lo hacía. Y luego está el Xavi posterior, el Xavi entrenador, que yo no creo que sea un mal entrenador, de hecho ganó una liga con el FC Barcelona, la de 2023 precisamente. Pero sí que creo que cometió muchos errores que quizás si hubiera aceptado el reto del Barça más tarde, con más experiencia, lo hubiera hecho mejor y no hubiera cometido esos errores tan graves o tan groseros, que al final yo creo que es lo que le hace salir del equipo, ¿no? Entonces, al Xavi futbolista nada le va a poder manchar. Esto es así. Pero esto es un poco lo que el eterno debate de Michael Jackson y todos los artistas que han tenido un lado oscuro en la parte personal, más allá de si era verdad o no, que no me voy a meter en eso. Por un lado está el artista y por otro lado está la persona. Pues con Xavi pasa igual. El Xavi futbolista nadie le va a poder manchar jamás, pero el Xavi persona yo creo que queda muy mal parado con lo que ha hecho, porque
es un tipo que no había hablado con nadie en casi 2 años desde que se fue del club. Y que justo hable la semana de las elecciones, a pocos días de que se abran las urnas, y cuando ha estado tan vinculado con la otra candidatura, la de Víctor Font, no sé, huele mal. Es verdad que dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Aquí se ha enfriado mucho y realmente sí creo que puede tener un impacto en las elecciones. No creo que vaya a perder Laporta, pero si Laporta las iba a ganar de calle, yo creo que ahora ya de calle no las va a ganar. Y vamos a ver, porque ya no es solamente lo que ha podido decir Xavi, sino también lo que pueda venir de ahora en adelante. O sea, Xavi ahora ha abierto la caja de Pandora y ahora puede salir mierda por todos lados, con perdón. Así que vamos a ver. Pero creo que sí, creo que ahí, si bien a lo mejor está bien que lo diga, que cuente la verdad para tratar de interferir en las elecciones, yo creo que él no queda bien como persona. Creo que queda como un oportunista, como un interesado y como probablemente alguien que va vinculado a la otra candidatura, como ya lo fue, por cierto, en las anteriores elecciones. En fin, bueno, hasta aquí el tema de MLS, fútbol. No hemos dicho nada, pero también el Inter Miami estuvo visitando a Donald Trump, con una visita muy curiosa. Vamos a dejarlo así, ¿no? Porque ahí estamos viendo algunas imágenes. Estaba por ahí Saylor, por ejemplo. Estaban varios jugadores del Inter Miami que ya no están en la plantilla del Inter Miami y que no quisieron perderse la oportunidad de visitar la Casa Blanca. Lo de Saylor, por ejemplo, en Seattle no cayó muy bien, porque él ahora es jugador de Seattle Sounders, es verdad que está lesionado, que no está ni siquiera en dinámica del equipo porque está haciendo una recuperación un poquito más lenta, pero el tipo se fue a Washington a estar ahí con Donald Trump y me pareció cuanto menos curioso porque hay gente que lo ha criticado, ¿no? Por un tema sobre todo en el momento en el que estamos, ¿no? de hacerse la foto con Donald Trump. Bueno, yo no voy a entrar en temas políticos, pero evidentemente fue polémico y podía ir o no ir, es decir, ahí estaba la posibilidad. De hecho, uno de los propietarios de Inter Miami, David Beckham, sí estuvo Jorge Mas, pero por ejemplo David Beckham no estuvo en la Casa Blanca. Entiendo que también lo hizo porque no quiere que se le vincule con, en este caso, el presidente actual de los Estados Unidos. En fin, bueno, que no me meto ya en más temas de política, dejamos hasta aquí el bloque de Major League Soccer y ahora sí vamos a hablar de NBA. Hay que hablar de los Detroit Pistons y vamos a hablar largo y tendido porque están en apuros. Aquí hemos hablado muy bien de ellos, no solamente en el podcast de los jueves, en Jugada de Tres. Yo mismo hace 10 días, 12 días, hice un vídeo poniendo por las nubes a Detroit, pero Detroit ha perdido 4 partidos de manera consecutiva y es noticia porque no lo están haciendo bien, porque no les están yendo bien las cosas y bueno, ahora lo desarrollamos y lo explicamos un poquito más, pero quiero arrancar el bloque escuchando a los protagonistas. Escuchamos a JB Bickerstaff y a Tobias Harris, entrenador y veterano de la plantilla de los Pistons, a pregunta mía. Les preguntaba sobre todo, no tanto por las derrotas, sino si están preocupados porque por detrás viene Boston Celtics muy fuerte. Coach, how concerned are you with with the moment of the team during the last 4 games, and also looking that Boston keep winning and they're closer? Yeah, I mean, it's the NBA, right? And you look at the season; it's long. Everybody goes through, difficult times or goes through, a little bit of a rut. And we just found ours right now, and again, we got plenty of time left to do what we got to do. Boston obviously is a good team, but we're not concerned about Boston. Our biggest concern is making sure that we're doing what we need to do to go out and be as good as we possibly can. And we got plenty of time to figure it out, and we will. Probably you are not focused on what Boston is doing, but looking them right there. And I would just focus on us. Thanks. The Air Ball. Algunos de los compañeros que estaban en el vestuario me miraron como diciendo, vaya preguntita le has hecho, le has enfadado y se ha ido. Bueno, ya llevaba un rato hablando también, Tampoco me pareció que fuera una pregunta tan complicada, ¿no? Al final le pregunté si estaban ligeramente pendientes. Ni siquiera al entrenador, a Bickerstaff, sí le dije la palabra concern, si está preocupado. A Tobias Harris le dije simplemente si está echando un vistazo o algo así, o si está pendiente también de lo que está haciendo Boston, que se le está acercando, y bueno, no le vino muy bien. Es verdad que venían de perder, y bueno, en fin. Son 4 derrotas consecutivas de Detroit Pistons, y son 4 derrotas que significa algo que no había pasado nunca en esta temporada. Habían perdido 2 seguidos en 2 ocasiones, pero nunca más. Y 4 seguidos para un equipo como Detroit es muy extraño. Vamos a tratar de explicarlo, pero sobre todo empezamos explicando lo de la última derrota aquí en Miami.
esta, digamos que de las 4 es la más justificable de todas. No porque Miami esté bien, que está muy bien, son 5 victorias consecutivas para los de Spoelstra, están en un muy buen momento, pese a que tienen bajas. Pero, claro, estamos hablando de un partido en el que Detroit juega el sábado por la noche en Detroit contra Brooklyn Nets y pierden contra Brooklyn. Lo de ganar o perder es secundario, pero es que además pierden contra Brooklyn, que es un equipo perdedor. Eso ya te toca un poco la moral. Detroit se sube a un avión y viaja a Miami. Detroit y Miami no están precisamente cerca, ¿verdad? Que viajan con todas las comodidades, pero claro, tienes que viajar, llegas al hotel a Miami, pues probablemente llegarían a las 3, 4 de la madrugada. Hay que sumar el factor del cambio horario. Hemos cambiado este fin de semana aquí en Estados Unidos la hora y todo el mundo, no solo Detroit, todo el mundo hemos dormido una hora menos. Pero súmaselo a Detroit, que viene de viaje nocturno, que llega al hotel a las 3, 4 de la mañana, que tiene una hora menos para dormir, tal. Y encima el partido de Miami Heat contra Detroit Pistons estaba programado a las 6 de la tarde. Es decir, que ni siquiera han tenido... ni siquiera había 24 horas de diferencia entre el principio de un partido y el principio del otro. Que eso al menos otras veces sí se suele tener en cuenta. Entonces, por eso digo que es muy entendible por el buen momento que tiene Miami y porque Detroit venía destrozado, que Detroit no compitió en ningún momento. Pero sí es verdad que aparte de eso, tú lo puedes perder, pero es también cómo lo pierdes. Yo vi cosas aquí en Miami que no me gustaron. Pero bueno, vamos por partes. Para mí, motivo principal de lo que le está pasando a Detroit, insisto, pese a esta última derrota, que es un tema de desgaste, es la ausencia de alguien que ha quedado demostradísimo que es irreemplazable. Estoy hablando de Ausar Thompson, el gemelo Thompson. Se lesionó esta semana ante San Antonio Spurs y no tengo problema en decirlo. Quitando a Kate Cunningham, Thompson es ahora mismo el jugador más importante del equipo. No estoy diciendo que sea el mejor, ni el segundo mejor. Digo que es el segundo jugador más importante del equipo. Es el que marca el nivel de intensidad, el nivel defensivo, aparte de lo que te suma en ataque, que no es cojo. Bueno, ahora está cojo porque se está recuperando, pero no es un jugador súper interesante en ataque, aporta muchísimo. Y claro, el no estar él significa una bajada importante de competitividad y de nivel de Detroit Pistons. Y si me apuras, hasta también cierta pérdida de identidad de este equipo de Detroit, porque es un equipo de garra, es un equipo de mucha entrega, de mucha intensidad, de ir al contacto, de ir a la batalla, y mucho de eso lo protagoniza Thompson. El backup, el sustituto de Thompson, además, es Holland, que a mí personalmente me parece que la diferencia es abismal entre uno y otro. No digo que Holland no sea un buen jugador, pero es otro mundo, no tiene que ver con lo que hace Thompson, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es clave. Cuando regrese Thompson, que no sabemos para cuánto tiene lesión de tobillo, si no recuerdo mal, es tobillo, un esguince, bueno, pues empezarán tiene margen, ¿no? El Bickerstaff lo decía, tenemos margen para averiguar dónde están los problemas y solucionarlos. Y claro que sí. Pero para mí es clave que Thompson regrese y regrese bien, y eso también lo decía, no en este sonido que hemos escuchado de Tobias Harris, sino uno previo que le preguntaba yo por Thompson, y decía él, es importante que regrese, pero que regrese al 100%, que cuando regrese sea para no volver a recaer, y es cierto. Así que vamos a ver. A ver, hay una cosa que está clara. Todos los equipos importantes de la NBA en esta temporada, todos han tenido su momento de bajón. Y es normal tenerlo, es que son humanos, es decir, esto pasa, ¿no? Es muy difícil mantener de octubre a junio un nivel ahí arriba. La clave, yo creo que como mal menor, es ese momento malo que puedas tener que no te llegue en postemporada. Hemos visto no hace muchos años equipos que han dominado de principio a fin la liga regular y se han caído en playoffs. Pues la clave de esto es que, por ejemplo, en el caso de Detroit, que ya tiene la experiencia del año pasado en los playoffs no siendo muy buena, bueno, pues que sepan que el momento de tener este bajón es ahora, ¿no? Cuando estamos a un mes y poco de que empiecen la postemporada. Además, Detroit ha hecho tan bien hasta ahora que tiene mucho margen para estar arriba. Es decir, estamos hablando de que incluso ahora que ellos llevan 4 derrotas consecutivas y que Boston no para de ganar, pese a eso, todavía le llevan 2 victorias a los Celtics.
Entonces eso creo que también hay que tenerlo en cuenta porque es importante. El tener ahí un colchoncito que te has ganado tú solo de toda la temporada también hay que tenerlo en cuenta y el margen es alto. Honestamente, ¿le puede cazar Boston? Pues hombre, matemáticamente sí, le puede cazar. Yo tengo dudas de que también Boston vaya a mantenerse desde aquí hasta final de temporada a este nivel que está ahora. Yo creo que ahora están jugando muy bien, tiene el envión anímico además de que ha vuelto Tatum, pero Boston también va a perder partidos, o sea que eso está claro. Eso sí, los Knicks sí que los veo muy lejos de poder ser primeros, lo mismo que Cleveland, lo mismo que Toronto y demás equipos que hay por ahí. Claro, pendientes de lo que pase con Thompson, está claro que estos Pistons van a recuperarse porque tienen un calendario bastante amable, por ejemplo, ya simplemente en estos próximos 10 días. Ahora mismo estarán llegando cuando estoy grabando esto, están ya en Brooklyn, que vuelven a jugar contra los Nets, pero esta vez en Brooklyn, en el Barclays. Tienen que visitar Brooklyn, Toronto y tienen doble partido en Washington, D.C. Es decir, ahí estamos hablando de que potencialmente son 3 victorias. No digo que en Toronto no puedan ganar, pero la de Brooklyn y las 2 de Washington las tienes que agarrar, sí o sí, con Thompson o sin Thompson. Y luego reciben a Filadelfia, a Memphis y a Golden State Warriors. Estamos hablando de que ahí también recibir a Filadelfia, pues bueno, te lo pueden disputar, depende de qué Sixers veamos ese día, pero a Memphis le tienes que ganar en casa, a Golden State le tienes que ganar en casa. Estamos hablando ya de 3 y 2, 5 partidos de 7. O sea, que se van a recuperar, así que no hay ninguna duda de eso. Lo normal es que saquen, pues eso, al menos 5 victorias de estos 7 partidos, pero ahora sí voy más al detalle de lo táctico y de lo que yo he visto. Tienen que mejorar cosas, de lo que pude verles en vivo, que es lo bueno de ver los partidos en los pabellones, que te das cuenta de muchas cosas. Yo vi esa falta de identidad de la que hablaba yo cuando no está Thompson, ¿no? Es decir, no han tenido, por ejemplo, fluidez en ataque. De lo que pude ver de los partidos anteriores y de este de Miami se les ha visto muy oxidados. Cunningham sí es verdad que en algún momento se ha calentado, porque es buenísimo y tal, pero eran más cosas individuales que no colectivas, que yo creo que estos Pistons sí nos han dejado muchos momentos muy buenos en la temporada de juego colectivo, de sacar ventaja de la fuerza del grupo, de jugar, digamos, de manera coral. En defensa han sufrido muchísimo contra Miami Heat, muchísimo. Empezando por las transiciones defensivas. Las ha buscado constantemente Miami, eso lo tenía clarísimo Spoelstra, que era donde había que hacerles daño porque venían muy desgastados y si les pones a correr se van a caer antes. Pero joder, es que les han corrido todo el partido y lo han pasado muy mal Detroit para hacer el balance defensivo. Segundas opciones ha tenido Miami, todas las que ha querido y más, y además las ha aprovechado. Les han hecho muchísimos puntos en la pintura. No sé al final cuántos han sido, pero empezando el tercer cuarto ya eran 20 y tantos puntos, una barbaridad. Claro, son muchos puntos de la pintura porque son muchos corriendo en transición o muchos de segundas opciones, lo que decía antes, al final está todo relacionado, ¿no? En fin, sigo pensando que, por cerrar ya, el proyecto de Detroit está listo para aspirar al anillo. Para mí Detroit Pistons es un candidato al anillo. Para mí es el gran candidato de la conferencia este para ir a las finales. Y lo que he visto en el partido de Miami más recientemente, a mí no me cambia la opinión, no me cambia el paso. Es llamativo, es verdad, como un equipo tan fiable, tan sólido como lo hemos visto, se puede caer tanto. Yo creo que ahora entendemos un poquito más también lo que le pasó a Oklahoma City o a San Antonio en algún momento, a Denver le está pasando ahora, incluso a los Knicks, que no terminan tampoco de entonarse. Al final, lo dicho, aquí lo que importa es agarrar la mejor posición posible en liga regular. Están permitidos los bajones y sobre todo ahora, es decir, ya luego a partir de mediados de abril ya no, pero sobre todo ahora, y sobre todo pesa mucho más lo que has hecho en los primeros 5 meses de competición que lo que has hecho en los últimos 5 partidos, que como bien decía Bickerstaff, lo puedes solucionar. En fin, NBA, ya sabéis, el jueves, muchos más temas, le dedicaremos mucho rato en un episodio más de Jugada de 3 con Leo Carranza, con Adrián Mercader. Lo vamos a pasar bien y ahí estaremos con ellos repasando muchos temas, que hay temas muy interesantes como el regreso de Tatum y la mejora de los Celtics. Hay temitas interesantes que ya tengo por ahí preparados. Ahora sí, vamos a hablar de béisbol, vamos con Valentina Ricci y vamos a hablar del Clásico Mundial.
The Airball. Así se celebraba la segunda victoria de Puerto Rico allí en San Juan y miren qué carita. Espera, te voy a poner en grande para que la gente lo vea bien. Cara de alegría y cara de sueño, porque claro, estás durmiendo poco con tanto clásico Pues sí. mundial, ¿eh? Valentina Sí. Ricci, muy buenas. Nacho, ¿qué tal? Bueno, sí, como pueden ver, esta es la cara de alguien que tiene como 4 días durmiendo poquito, sobre todo el horario que cambió este fin de semana, que me quitaron, como si hiciera falta, quitarme 1 hora más de sueño. Pero bueno, nada, la verdad es que se ha disfrutado porque creo que ha sido un torneo que ha dado mucho de qué hablar estos días, porque lo que ha sobrado aquí han sido carreras de parte de todo el mundo. La verdad que la ofensiva de todos estos equipos ha estado encendidísima. Sí, además es un torneo que la gente puede casi empalmar 24 horas, porque como se está jugando también en Japón, por el cambio horario, pues casi que, no sé si 24 horas, pero tienes muchos momentos del día para estar ahí conectado. Bueno, vamos a ir a 4 o 5 claves de lo que nos ha dejado hasta ahora, porque además, claro, esto lo estamos grabando en la mañana del lunes y dentro de un rato ya va a haber cosas nuevas. Pero bueno, lo más claro de todo es que ahora mismo están así las cosas en los 4 grupos. Lo veíamos ahí, ahora hablamos de Puerto Rico, que ganaba ese segundo partido, está con 2 victorias igual que Cuba, son los 2 grandes favoritos para meterse. En el grupo B hay ese triple empate que se va a romper en breve ya, con 2 victorias de Estados Unidos, Italia y México. Digamos que esos 3 ya han hecho lo que tenían que hacer y ahora les toca matarse entre ellos con el claro favoritismo de Estados Unidos. En el grupo C ya está Japón y Corea clasificados, ahí ya poco que descubrir, y luego el grupo que le trae por la calle de la amargura a Valentina Ricci, que es el grupo D, el de Miami, donde está ella todos los días, con Dominicana y con Venezuela, con 2 victorias cada equipo, y luego pues la pelea en la que están Israel, Países Bajos, Nicaragua ya está fuera, ¿no? Pero que sobre todo ahí, luego lo hablaremos, la batalla es sobre todo evitar a los japoneses, es lo más importante de todo. Veíamos esas imágenes de la celebración en San Juan, la están gozando, en Puerto Rico, desde luego que sí. ¿Qué me tienes que contar de ese grupo? ¿Qué hay destacado, sobre todo de los boricuas? Bueno, mira, de Puerto Rico me alegra verlos así, no por nada, no porque por otra cosa, sino porque Puerto Rico casi no, recordemos que casi no participa, ¿no? En el torneo. Estaban que le tenían muchas bajas, que no tenían el equipo ideal que querían tener para el clásico, que todos los otros equipos iban a tener mejores peloteros en su roster, y ahora mira cómo pero están juegan en casa. Que juegan en casa, que eso suma mucho. De todos modos, eso está un poco siempre, me va a columpiar un poco, pero lo digo sobre todo por recuerdos que yo tengo, está muy vinculado eso con el deporte de Puerto Rico. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, en el baloncesto, que han hecho a veces páginas gloriosas y súper sorprendentes, y les ha pasado un poco siempre así, a lo mejor con un equipo que ese año era menos interesante o con menos nombres NBA, por ejemplo, en el básquet, y de repente se han clasificado o han avanzado o cosas así. Bueno, pues esto está haciendo también en el béisbol. Sí, no, definitivamente. Por eso iba a ser una lástima en tal caso de que pues Puerto Rico no pudiese participar, porque teniendo la opción pues de jugar en su isla, como dices tú, eso es una ventaja grandísima. Sí es cierto que pues no ha ganado por nocaut, no han sido victorias fáciles, pero con todo y eso ha podido sacar la cara adelante y llevarse esas 2 victorias estando en casa, por lo menos. Uh-huh. Bueno, vamos con algunos equipos en concreto. Vamos a hablar de uno de los 2 grandes favoritos, que es Japón, que ya está clasificado, ya lo decíamos antes, junto con Corea. No estamos contando nada que no esperábamos, es decir, Ohtani está siendo la mega estrella, ya lo sabíamos que iba a ser así, pero bueno, a veces se pueden caer y en este caso está cumpliendo las expectativas, están invictos y lo que decías, ¿no? Destacar sobre todo la ofensiva de Japón. Sí, bueno, ya vimos cómo empezó conectando un Grand Slam. Yo creo que no hay mejor manera, ¿no? Como... Sí. Hola, buenas tardes, soy Shohei Ohtani y aquí está mi gran... acaba de empezar el show, como le dicen, ¿no? Yo creo que, bueno, como dices tú, no es sorpresa para nadie, siempre hay posibilidades, ¿no? Inmensas de que todo puede pasar, pero sí es verdad que ya Japón era algo que estaba bien establecido, sabemos que es como, ¿no? El monstruo, ¿no? El miedo que puede causar a los otros equipos. Está todo el mundo intentando como sacar cuentas para no tener que enfrentarse con Japón, pero bueno, como dije, como habíamos hablado en la semana todo el pasada, todo el mundo no, Dominicana y Venezuela solamente. Esos son los que están con la calculadora, los demás les da lo mismo. pues sí,
estamos viendo pues algo que yo creo que ya sabíamos que iba a pasar, que Japón pues está dominando completamente y por supuesto como si les hiciera falta jugando en Tokio. De las cuentas que decíamos, Dominicana es uno de ellos. Hablar un poquito de este equipo porque han sido muy contundentes, ¿no? Sobre todo con dos nombres propios que me destacabas ahí, lo de Vladimir Guerrero y lo de Junior Caminero, que bueno, están un poco agarrando esa bandera, ¿no?, de Dominicana para llevar adelante a su equipo. Sí, bueno, lo de Dominicana ha sido un espectáculo de ver. La verdad es que el ambiente que hay en el estadio no es nada normal. Yo creo que ayer, no sé, o sea, el ambiente, todo eso lleno de dominicanos era imposible a Dominicana. El primero ya con el roster, pero creo que ya teniendo esa gente gritando a cada paso, cada cosa que hacían. Porque en el estadio, ¿quién gana en cuanto a afición? Porque el clásico ya veremos quién lo gana, pero ¿quién gana? Venezuela gana Dominicana en cuanto a aficionados, digo, y ambiente. Bueno, mira, cuestión aficionados, el de Venezuela el sábado estuvo muy bueno, había mucha gente, pero ayer domingo de Dominicana, ese juego de Dominicana la verdad que creo que no tiene comparación. Yo creo que muy pocas veces había visto el Loan Depot Park tan lleno y forrado de banderas de Dominicana, de gorras de Dominicana, cada vez que daban batazo, cada vez que llegaban a base, cada vez que celebraban. Ese estadio temblaba, literalmente. Entonces, yo creo que República Dominicana, no tanto por su roster, pero creo que ya por todo el gentío que tienen atrás, no hay manera que pierdan. Y por supuesto, ayer, hablando, pues, mucha gente ha hablado de la ofensiva, porque hablamos de Vladimir Guerrero, hablamos de Junior Caminero con los jonrones, el mismo Juan Soto, que también ayer, pues, se lanzó su primer jonrón. Todo eso da mucho de qué hablar, llama mucho la atención, pero sí es verdad que también sobre el montículo la defensa ha estado espectacular. Ayer permitieron nada más una sola carrera, lo cual es increíble porque ganaron ayer por nocaut en el séptimo inning. Esos números es garantizarte la victoria, es decir, si no permites nada más que una carrera, ya está, ya lo tienes hecho. De todos modos, lo de Dominicana es un poco equipo microondas, ¿no? Es decir, que son capaces de calentarte el partido en 30 segundos. Bueno, 30 segundos no, pero en pocos minutos, de repente te das cuenta, eres el rival y dices, pero si me acaban de clavar no sé cuántas carreras, no me he enterado, ¿no? ¿Cómo ha pasado esto? Así pasó un poco en el juego del viernes contra Nicaragua, que Nicaragua empezó ganando por 3 carreras y después a lo último, no me preguntes cómo, terminó ganando Dominicana con 12 carreras, que estaban más o menos casi a la mitad del juego, que decía, uy, ¿qué está pasando aquí con Dominicana y tal? Y de repente despierta esa ofensiva y no hay cómo pararla. Entre el juego del viernes y el juego de ayer, Dominicana tiene 24 carreras anotadas. Es una barbaridad. Y bueno, me imagino que tú por la parte de Toca estarás preocupada. Te voy a cambiar el orden porque íbamos a hablar de Estados Unidos, pero claro, si estamos hablando de Dominicana hay que hablar de Venezuela, que estés en el mismo grupo. De Venezuela, aparte de emocionarte con el himno, que ya te vi en redes sociales, digamos que ahora es cuando viene, o sea, lo fácil ya está hecho, que ha ganado lo que tenías que ganar y ahora sí que sí. Lo decíamos el otro día, ¿no? Es como una ronda previa de knockout, ¿no? Para ver a quién le toca bailar con Japón y quién puede ser el que se clasifique si le toca contra Corea. Exacto, bueno, lo que hemos visto de Venezuela también ha sido, pues para mí en tal caso reconfortante, porque sí es verdad que no tuvieron en estos juegos de exhibición, ¿no? Hubo un par de juegos de exhibición justo antes de que empezara el torneo. Venezuela perdió los 2 y los perdió de verdad un poco de una manera preocupante, porque teniendo un roster que también tiene una muy buena ofensiva, a lo mejor no a nivel de República Dominicana, pero sí un buen nivel con Ronald Acuña, Luis Arraez, Eugenio Suárez, Michael García, tienen muchos también peloteros que en la ofensiva ofrecen muchísimo. Y pues llegamos a este primer juego, ¿no? Un poco preocupados de cómo iba a despertar esa ofensiva, porque la verdad había estado bastante dormida, habían estado bien por el piso esa ofensiva y de repente en el primer juego espectacular Venezuela. Y bueno, por supuesto el sábado ante Israel vimos un super show de Luis Arraez, que normalmente pues da puros hits. Ese día decidió dar 2 jonrones, Eugenio Suárez con el primer jonrón en su primera aparición en este Clásico Mundial. Así que sí es verdad que bueno, el miércoles vamos a ver un duelo de titanes, ¿no? Porque ayer justo en el estadio los dominicanos estaban gritando queremos Venezuela, así que lo que viene va a ser muy divertido de ver y por supuesto
pues ver estos dos gigantes enfrentarse. El cántico es queremos Venezuela o no queremos a Japón, no queremos a Japón, que es el otro que se canta. Se puede traducir así también, sí. Exacto. Bueno, vamos a cerrar con los de casa. Bueno, hay varios equipos de casa, ¿no? Pero en este caso decíamos de Japón, no estamos contando nada que no esperábamos. Bueno, pues un poco más o menos lo mismo con Estados Unidos, que además es que ha convertido, ahí está el dato, 24 carreras. Es una auténtica salvajada en esos dos partidos. Es verdad que era contra Brasil y contra Reino Unido, ¿no? Que evidentemente no son dos potencias ni mucho menos. Me decías el otro día que Brasil nunca había ganado. Bueno, pues van en el camino a volver a conseguir ese récord, ¿no? Sí, bueno, como habíamos comentado, como dices tú, no es nada sorprendente. El equipo de los Vengadores de Estados Unidos pues está haciendo su trabajo. También, como dices, pues le ha tocado Gran Bretaña y Brasil, que bueno, son equipos que normalmente pues no vemos mucho en lo que es el mundo del béisbol, pero sí es verdad que si Estados Unidos necesitaba calentar motores o demostrar lo que estaba hecho, pues ahí está. Si no me equivoco, cuando Estados Unidos ha ganado con 9 carreras, como dices tú, contra Gran Bretaña, y pues con Brasil fue 15 carreras a 0. Sí, fue una auténtica paliza. ¿Y cómo ves esos duelos con México y con Italia, que ahí es donde se va al final a ver todo? O sea, ¿tú le das alguna opción a México y a Italia? A mí Italia me ha sorprendido que esté 2-0. También es verdad que ha jugado contra los mismos que Estados Unidos. O sea, todos han ganado a los que tenían que ganar. ¿Pero le das alguna chance, por mínima que sea, a México o a Italia de que le puedan ganar a Estados Unidos o no hay nada que hacer? Bueno, mira, todo puede pasar. Por ejemplo, yo sé que Italia tiene una maquinita de expreso, de expreso en su dugout. Por si no lo habían visto, salió esto. Lo he visto, que están con... Pero ¿sabes qué pasa? Yo vi a los jugadores con el vasito este pequeño y yo pensaba que era café cubano, que es como se toma el café cubano, así en vasito pequeñito. O sea, que ellos están haciendo café en el dugout, ¿no? En el dugout, sí, como bien. Típico italiano. Yo creo que lo europeo se lo llevaron con ellos para acá. A lo mejor un shot de espresso puede hacer la diferencia, pero la verdad es que sí estaría difícil ver cualquiera de estos dos equipos pues superar a Estados Unidos, porque de verdad que hemos visto que es una máquina que está dispuesta a darlo todo y tiene una misión que creo que lo habíamos dicho antes. Su finalidad es que yo creo que llegar a la final y si acaso encontrarse con Japón, que es también otra potencia que está a su mismo nivel, pues buscar esa revancha. Claro, es que al final es lo que decíamos el otro día, la final es Estados Unidos-Japón y si no es eso será una gran sorpresa. Y una vez ahí, quiero decir, al que pierda una hipotética final entre Estados Unidos y Japón le va a escocer, pero está justificado. Es decir, cualquiera de los dos está perdiendo contra el mejor equipo, porque son los dos mejores con mucha diferencia. Bueno, pues habrá que seguir la semana que viene con esto. El próximo podcast nos va a pillar a mitad de camino entre cuartos y semis, ¿no? Más o menos por ahí vamos a estar. Uh-huh. Bueno, pues nada, habrá que disfrutarlo. Oye, que duermas un poquito más, ¿vale, Valentina? Espero. Gracias, Nacho. Chao, adiós. Pues con béisbol, como es habitual, lo vamos a dejar. Hasta aquí este episodio número 15 de The Airball, del podcast de deporte americano en español, que está cada lunes aquí, no fallamos nunca. Déjanos un like, suscríbete si todavía no lo has hecho, danos cariño, que nos ayudas muchísimo. Espero que te haya gustado el programa de hoy. Y nada, el próximo lunes más y mejor, que seguiremos teniendo muchas cosas de las que hablar. Claro que sí. Si estás escuchando esto, por cierto, en formato audio, es decir, en las plataformas de... bien ya sea Apple Podcast o Spotify, regálanos ahí una buena votación. Sabes que puedes poner estrellitas, no al episodio, sino al podcast en sí. Danos 5 estrellas, que nos ayudas también un montonazo. Y esto no lo digo muy a menudo, pero es verdad. Nos escucha mucha gente solamente en audio, solamente en las plataformas de audio. Yo también lo hago con podcasts que sigo. A veces cuando puedo lo veo en imagen, pero si no me lo pongo en Apple Podcast o en Spotify y lo voy escuchando, así que con esto igual. Lo dicho, nos vemos el jueves con Jugada de 3, el podcast de NBA con Adrián Mercader, con Leo Carranza y toda la semana en The Airball con los vídeos que te vamos a ir subiendo de actualidad, que va a haber cosas importantes, seguro que sí. Adiós.